Vamos a analizar desde donde nos quedamos. Estamos hablando de los ministerios y aunque estamos en Corintios, nos pusimos a analizar de una vez lo que dice Efesios. Entonces vamos a recordar el pasaje inicial para no perdernos, porque hace rato que ya no estamos hablando propiamente de este pasaje, pero vamos a 1 de Corintios 12, 28. 1 de Corintios 12, 28. Dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Ya analizamos los apóstoles, los profetas, ya analizamos los evangelistas, la clase pasada. Aunque no están mencionados aquí los evangelistas, y hoy vamos a analizar a los pastores, aunque no están mencionados aquí, y si Dios quiere el miércoles analizamos los maestros. ¿Por qué estoy analizando a los evangelistas y a los pastores? Vamos a Efesios 4, 11 al 15. Efesios 4, 11 al 15 dice: Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, la lista que vemos en Efesios 4:11 agrega a los evangelistas y a los pastores que no estaban considerados en primera carta de Corintios 12:28. Entonces, para no nada más analizar 3 de los 5 ministerios normalmente mencionados, que también están mencionados el de administrar, el de presidir y más, quisiera que analizáramos los primeros 5 y por eso vamos a ver el día de hoy a los pastores. Y hemos hecho énfasis en determinar cuáles son los apóstoles verdaderos y cuáles son los falsos, los profetas verdaderos y los falsos, evangelistas verdaderos y los falsos. Y hoy hablaremos de los dos casos, pastores verdaderos y pastores falsos. Pero cada uno de estos ministerios, que Dios los reparte como Él quiso, edifican a la congregación. Y quisiera que viéramos que aunque estos 5 quizás tienen mucha relevancia en las congregaciones, todos los ministerios son los que edifican, no nada más estos 5. Por ejemplo, pasan los de la alabanza. Yo le doy gracias a Dios y a ellos por el esfuerzo que hacen. La letra de las canciones que escogen, no sé quién haya tratado de buscar canciones cristianas bíblicas, no sé cuántas hayas encontrado, prácticamente no hay. No sé si te has topado con ese problema, no hay. Muchas canciones hablan de Dios, pero lo que dicen es paja, no te dice nada. Y algunos que quieren profundizar terminan diciéndote mentiras y enseñándote cosas que no son bíblicas. Así que es difícil encontrar música cristiana bíblica. Y cuando vienen y la cantan aquí nos recuerdan cosas básicas que necesitamos escuchar, que nos benefician, sobre todo porque todos, o espero yo, que todos estamos conscientes de quiénes somos, ¿verdad? Creo que fue Leonard Ravenhill quien dijo que nadie sabe qué tan malo es hasta que diligentemente tratas de ser bueno. Entonces, cuando te esfuerzas en hacer las cosas bien es cuando te das cuenta qué tan malo eres. Y es en esas situaciones donde necesitamos que los ministerios de distintas personas nos ayuden a mantenernos centrados en lo que es, que la gracia de Dios nos mantiene, su gracia nos sostiene. No hemos recibido nada por mérito, sino que todo ha sido un regalo y nos beneficia. También nos beneficiamos de los que están en el aseo, ¿verdad? Porque llegas y las sillas están alineaditas y está barrido y trapeado. Y hubo personas dentro del rol que vienen y dentro de lo que están tomando como una actividad en la iglesia nos benefician. Y los que están en control del audio, todos venimos y nos beneficiamos. Ahorita es mi turno de hacer mi esfuerzo por traerles beneficio. Pero todas las áreas en las que nos desempeñamos en la congregación están destinadas para edificar la iglesia. Unas son más visibles que otras. Y en el término o en el punto de los pastores, yo creo que es de los más visibles. Así que hagamos un énfasis para poder determinar
bíblicamente qué es un pastor, porque como lo comenté también con los evangelistas, pregúntale a un cristiano qué hace un evangelista y te va a dar muchas respuestas no bíblicas, sino cosas que ellos ven que los evangelistas hacen. Si yo te pregunto, sin tomar en pregúntale a un cristiano, o que se dice cristiano, ¿qué hace un pastor? ¿Qué te va a decir? Muchísimas cosas, ¿verdad? Pues el pastor es el que cuida las ovejas, obviamente, ¿verdad? Es la máxima autoridad en la iglesia. ¿Alguien pensaba eso en algún momento de su vida? La máxima autoridad en la iglesia es el medio que Dios usa para bendecirme, ¿verdad? Pastor, yo quiero que ore por mí, porque usted está más cerca de Dios, así han dicho, ¿verdad? Es el medio que Dios usa para bendecirme, es el que predica, el que visita a las personas, el que enseña, el que ora por los enfermos, etc. En pocas palabras, es una especie de superhombre, ¿verdad? Normalmente el término pastor es una persona que ha dejado todo por servir a la congregación, incluyendo, ha dejado a su familia por servir a la congregación. Y normalmente son personas que están de tiempo completo en las iglesias y que reciben una paga. Y te metes en muchos problemas cuando tratas de preguntar sobre la paga de un pastor. ¿Cuánto le debes de pagar? Depende del tamaño de la iglesia, depende de la cantidad de hijos, depende de qué tan bien enseña, cuál es el criterio. Entonces, cuando le preguntas a la gente cuál es la paga o el salario de un pastor, muchos, como en mi tiempo, decíamos, pues todo lo que entra a la iglesia es de él, ¿no? Todo lo que se junta es de él. Y ya él lo distribuye para las cosas de la iglesia, los servicios, etcétera. Pero todo lo que sobra es de él porque pues él es el siervo del Señor. Y aunque hay muchas cosas entre la lista que dije que es cierta, y es cierto que los pastores pueden tener un salario, no es cierto que todo el dinero es de ellos. No es cierto que ellos son los únicos que reciben un salario, bíblicamente hablando. No es cierto que ellos son los únicos que enseñan o los únicos que visitan. Pero normalmente en nuestro contexto cultural, los cristianos vemos al pastor como el que hace todo, ¿verdad? Ya como se meten de moda los apóstoles, pues ya hay alguien más arriba. Pero como ya analizamos apóstoles y profetas, enfoquémonos en los pastores. Y hay un estereotipo de lo que es un pastor. Y tratan de determinar a un buen pastor, a un mal pastor, comparándolo con otros. El problema es que no lo comparan con la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? No me pongan efectos especiales. ¿Qué es lo que dice la Escritura en cuanto a lo que un pastor debe de ser? Para poder determinar dos cosas, si es verdadero o falso y qué tan buen pastor es. ¿Cuáles son las referencias que tenemos que considerar para determinar si un pastor es bíblico o si alguien definitivamente no debiera ser pastor? Entonces, yo como pastor no me voy a echar flores ni voy a hablar bien de los pastores. Voy a ser neutral en este tema para que tú juzgues, porque si te voy a hablar cómo determinas a un pastor auténtico o uno falso, yo mismo quedo expuesto al escrutinio de ustedes. Y tú tendrás que determinar bíblicamente si me consideras genuino o falso. Errores todos los tenemos, ¿verdad? Todos tenemos errores. El problema es que, ¿qué haces con los errores que tienes? Entonces, yo te invito a que no nada más me consideres a mí, sino a todo aquel que tú conoces que sea pastor, antes de congregarte aquí y después, para que determinemos y nos sea de provecho la información que nos dice la Biblia, porque estoy seguro que entre nosotros, ustedes, aunque quizás ahorita no estén trabajando como tal, hay pastores entre nosotros. Tiene que haberlo. Y ahorita te explico por qué. Pero en una congregación es muy importante que entendamos el término bíblico de pastor. Y a diferencia de los evangelistas no están nombrados en el Viejo Testamento. No existía el concepto de evangelismo en el Viejo Testamento. Pero en el caso de los pastores sí. Aún en el Viejo Testamento el concepto de pastor ya existía. Y quiero que me acompañes por favor a Jeremías 3, 14 y 15. Tratemos de ir a la base de lo que un pastor es, haciendo referencia al Viejo Testamento y al Nuevo, y luego después vemos sus responsabilidades y funciones. Jeremías 3, 14 y 15, nueva versión internacional, dice: vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y los traeré a Sión. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Entonces, vemos aquí de entrada que Dios da pastores con ciertas características, porque ya tenían pastores. Cuando les llama apóstatas,
ya existían los pastores, pero esos pastores no estaban guiando a la gente a Dios, sino todo lo contrario. Y cuando menciona aquí la palabra, les daré pastores, la palabra pastores es ra'á en hebreo, ra'á, que se traduce como pastores, pastar o cuidar. Entonces les daré pastores, porque no me puede decir les daré pastar, ¿verdad? O les daré cuidar. Les daré pastores que cumplan mi voluntad. Veamos la versión Reina Valera 60 del versículo 15. Lo dice un poco diferente, dice, y os daré pastores según mi corazón. Gracias. Os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, para que puedan apacentar con ciencia y con inteligencia, o según la Nueva Versión Internacional, que los guíen con sabiduría y entendimiento, hay un requisito previo, que sean según su corazón. La nueva Versión Internacional dice que cumplan mi voluntad, pero no es una traducción genuina, o sea, no es una traducción apegada. El original dice que sean según mi lev, que es la palabra hebrea para corazón, hombre interior, mente, voluntad. Entonces dice que los pastores que Dios da piensan como Dios piensa. Obviamente no puedes comparar el pensamiento de un humano con el pensamiento de Dios, pero la forma de razonar es como Dios quiere que sea. El entendimiento de un pastor que Dios da es como lo que entiende lo que Dios quiere que entienda. Está la comparación entre David y Saúl. Eran reyes, pero en el sentido estricto de la palabra eran pastores. David era conforme al corazón de Dios. Y como David participó en los salmos, pues pensamos que tener el corazón de Dios es componer canciones y cantarle, pero eso no tiene nada que ver. Es la manera de entender las cosas que Dios quiere. Entonces, si hay un pastor que es según el corazón de Dios, guiará con sabiduría y entendimiento. Quisiera que entendiéramos que sabiduría es el hebreo dea, que se traduce como conocimiento, proviene del hebreo yada, conocer por experiencia. Entonces, un pastor que es conforme al corazón de Dios, los guía con experiencia propia, no de algo que le contaron acerca de Dios, sino de algo que él ha experimentado en Dios. Y cuando dice entendimiento, el hebreo es sakal, que se traduce como ser prudente, sabio, entendido o inteligente. Entonces, no es que Dios escoja a alguien sabio y entendido para guiar. No, para que seas sabio y entendido, tiene que ser conforme al corazón de Dios. Entonces, los pastores, como en el caso de los israelitas, tanto Judá como Israel, cuando estaban divididos, ambos tenían pastores. ¿Dados por Dios? Sí, porque Dios pone toda autoridad sobre los humanos. Quita reyes y pone reyes. Él es el que pone, sean buenos o malos. Y cuando preguntan, ¿acaso Dios puso a Peña Nieta en el gobierno? Sí. No hay ninguna persona en autoridad que no haya sido puesta por Dios. Pero entonces, ¿por qué no es cristiano? ¿O por qué no es creyente? ¿Por qué acaba de decir que proponer que se casen los homosexuales y que puedan adoptar hijos? Si Dios lo puso y luego da semejante mandato, contrario a la Escritura, es ¿por qué lo puso Dios, verdad? ¿Cómo puede ser que Dios lo ponga? Vámonos a un ejemplo más drástico. ¿Hitler era un gobernante? Sí. ¿Y cómo le fue a todos los judíos y a muchos otros pueblos a causa de Hitler? Pésimamente mal. ¿Pero quién puso a Hitler en el gobierno? Dios. ¿Cómo puede ser posible que Dios ponga semejante tipo de pastor que va a hacer semejante tipo de cosas? Es que la Escritura nos enseña que todo tiene un propósito. Aún, y ya lo estudiamos hace mucho, pero entre los israelitas, cuando Dios te da pastores conforme a su corazón, es porque te está dando una bendición enorme. Cuando te da pastores que te desvían, es porque te está juzgando, te está castigando en el caso de que no seas de Él, o disciplinando en el caso de que seas de Él. Entonces, puede haber pastores que Dios haya puesto conforme a su corazón, o pastores que Dios puso para disciplinar o reprender a las personas. Entonces, quisiera que vayamos a Juan 21, 15 al 17, para ver lo que Jesús le encomienda a Pedro, para ver una referencia del Nuevo Testamento y empezar a sacar conclusiones. Juan 21, 15 al 17. Nueva Versión Internacional dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Entonces, después de las 3 negaciones de Pedro, encontramos que Jesús le hace 3 preguntas completamente opuestas a lo que Pedro hizo cuando lo negó. Pero le encomienda 3 cosas que tiene que ver con el pastorado o el pastoreo. Versículo 15 es, apacienta mis corderos. Versículo 16, cuida de mis ovejas. Versículo 17, apacienta mis ovejas. Las 3 cosas tienen que ver con pastorear. Y si las analizamos, el original, en el versículo 15, cuando dice apacienta mis corderos, si te das cuenta, habla de corderos y ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? Se supone que el cordero son ovejas que no pasan de 1 año de edad. Si una ovejita tiene menos de 1 año, se le llama cordero. Si ya tiene más de 1 año, se le llama oveja. Y Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Entonces, cuando analizamos el original, vemos que le está pidiendo 3 cosas en específico. Apacienta mis corderos, la palabra apacienta es boskó, el griego boskó, que se traduce como alimentar, nutrir. La palabra corderos es arnión, que se traduce como cordero pequeño. Segunda instrucción, cuida de mis ovejas. Te fijas que el primero es apacienta mis corderos y luego cuida de mis ovejas. Aquí la palabra cuida es poimanó, que se traduce como pastorear o cuidar las ovejas. Y la palabra ovejas es probation, que se traduce como oveja, oveja pequeña. Y la tercera, que es apacienta mis ovejas, la palabra apacienta vuelve a ser boskó, como cuando dice apacienta mis corderos, y boskó es alimentar o nutrir. Y ovejas viene a ser igual que probation, oveja pequeña. Entonces le está diciendo que si entendemos la diferencia entre cordero y oveja, los corderos son los chiquititos, ¿verdad? Si lo ponemos en el ámbito cristiano, ¿quiénes son los corderos? Pues los nuevos, los que tienen poco conociendo a Dios. Aunque según la carta a los hebreos no necesariamente es cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque la carta a los hebreos regaña a los creyentes que dice, debiendo ser ya maestros, aún son como niños que requieren de lechita en lugar de alimento sólido. Entonces, los corderos pueden ser o debiesen ser los nuevos, ¿verdad? Pero hay unos bien viejos que están bien corderos y eso ya no es bonito, ¿verdad? Eso ya es vergonzoso. Entonces, hay un corderito, si eres nuevo, qué bonito. Si ya estás viejote, no de edad, de tiempo en las cosas de Dios, y todavía eres cordero, es una vergüenza. Entonces, vemos que le está encargando 2 cosas. A los corderos y a las ovejas hay que alimentarlas y cuidarlas, ¿verdad? Alimentarlas y cuidarlas. Si entre nosotros hay pastores, ¿cómo cumplimos esta parte de un símbolo entre un pastor que cuida las ovejas, que las cuida y las alimenta, a un grupo de personas que se supone son ovejas de Jesús, y les voy a dar el beneficio de la duda a todos, son ovejas de Jesús, y si yo quiero funcionar como pastor bíblico, puedo entender cómo cuidarte, ¿verdad? Pero ¿cómo te alimento? ¿Les tengo que pichar la comida a todos terminando? No, gracias a Dios no. El alimento del que habla la Escritura lo encontramos en la propia Escritura, Mateo 4:4. Dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay una comparación directa entre la palabra y el pan, el alimento, ¿verdad? No nada más del pan físico, sino también de la palabra de Dios. Pero este otro pasaje lo deja más claro. Hebreos 5:12 al 14. Dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y aquí está la comparación directa, ¿verdad? La palabra de Dios es comparada con leche o alimento sólido. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Cuando lleguemos a esta carta lo analizaremos a profundidad, pero para el propósito del día de hoy, es claro que el alimento para los corderos
se le llama leche, ¿verdad? Y el alimento para las ovejas es alimento sólido, ambas cosas referentes a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa si yo, porque me lo han comentado varias veces, y aquí los voy a ventanear, pero no voy a decir nombres? Hernán, hablas cosas muy profundas. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido así? Hablas cosas difíciles de entender. Hablas cosas que son para los avanzados. ¿Por qué no te enfocas en los nuevos? ¿Qué pasa si siempre les doy leche? ¿Ah? Se quedan infantiles, se quedan como niños de pecho, que no avanzan. La lechita no te la puedo dar en la congregación en domingo, porque hay gente madura y gente nueva entre nosotros. A los nuevos se les va a atender de una manera especial. Y los nuevos, quizás ya te ha pasado, casi todos los nuevos, tenemos pláticas en persona. Nos juntamos en un lugar, en una casa, aclaramos dudas y muchas cosas hasta que pueden integrarse a la predicación de domingo. Y más adelante, conforme estén preparados los maestros, va a haber cursos especiales para los nuevos. Pero no puedo hablar solamente de leche cuando estamos aquí en la congregación, porque la tarea es alimentar a los corderos y a las ovejas. Entonces, ya juzga tú mi esfuerzo. Digo cosas a veces muy complejas y a veces no tantas. Las de hoy no es tan complejo, es básico. Pero no puedo enfocarme solamente en alimentar a los nuevos. Los viejos quieren así carne correosa, ¿verdad? Que dicen, hasta me duele la cabeza de estar pensando. Qué bueno, me da gusto que te quiebres la cabeza. Eso te abre la cabeza, ¿verdad? Eso, según la Escritura, evita que seas zarandeado con cualquier doctrina. Entonces, cuando hablamos de alimentar, pudiera decirte, mira, como me pasaba a mí hace tiempo con un pastor que tuve, que él nos alimentaba con lo que Dios le decía. Y él decía, Dios me dijo que ustedes tienen que ofrendar en múltiplos de 2. No a partir de 2 pesos ni de 22 pesos, sino a partir de 222 pesos. Dice, oye, pero yo quiero dar un poquito más, entonces da 2,222 pesos. ¿Quieres dar más? Pues entonces da 22,222 pesos. Y él aseguraba que eso es lo que Dios le había dicho. Entonces, si tú quieres tener un pastor que te hable alimento sólido, ¿te va a decir lo que él cree que Dios le dijo? ¿O cómo te alimenta? Según de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y aquí la palabra inspirada es el griego theopneustos, que se traduce como soplada, exhalada de Dios. Así que, si yo quiero alimentarte con la palabra de Dios, ¿qué te debo de enseñar? ¿Los sueños guajiros que yo creo que Dios me dio? ¿O lo que está en la Escritura? Ahora, desde tu perspectiva, ¿cómo te aseguras que yo te estoy diciendo lo que Dios dijo y que no me lo inventé en un sueño guajiro? Porque tienes la Escritura tú también, ¿verdad? Y si tú tienes la Escritura y yo te la pretendo enseñártela, tú me puedes cachar en trampas, fácil, porque tú tienes la Escritura en tus manos. Así que la forma más genuina y honesta de alimentar a las ovejas es por medio de la Escritura. Es una garantía, ¿verdad? Yo soy transparente contigo. Cualquier pastor que quiera alimentarte tiene que decir esto es lo que la palabra de Dios dice, porque la tarea es alimentarte con la palabra de Dios. Si yo vengo y te cuento una historia bien matona, bien motivacional, pero no está en la Escritura, ¿qué clase de alimento es? Comida chatarra. No te sirve para nada, no te nutre, sabe rico. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la pizza? Con la orilla rellena de queso. Dices, solo a Dios se le pudo ocurrir algo así. No es cierto, porque no te deja nada bueno. Sabe muy bien, pero no te deja nada bueno, no te nutre. Y el mandato es alimenta, que también se traduce como nutrir a las ovejas. Entonces no les puedes aventar cualquier cosa. Oye, ¿sabes qué? No tengo tiempo de prepararme, pero pues déjame te cuento una historia chida de algo que me pasó en uno de mis viajes. Como muchos pastores predican, ¿verdad? Dices, qué lamentable. Su trabajo es nutrir a las ovejas y la única forma de nutrirlas es con la Escritura, con la palabra de Dios. Entonces, tenemos las dos funciones principales, alimentar y cuidar. Y con esas dos
es fácil determinar quién es un falso pastor en las dos áreas. ¿Ok? Analicemos un ejemplo bíblico en cuanto al cuidado. Ezequiel 34, 2 y 3. Digo, yo creo que casi no hay de estos pastores. Sí los he conocido, pero no son muchos, pero sí hay. Dice Ezequiel 34, 2 al 3, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay pastores en esos tiempos, y lamentablemente todavía los hay, que en lugar de beneficiar a la oveja, se benefician de la oveja, porque la lana, la leche y la gordura, como dice el Antiguo Testamento, la grosura, vienen de la oveja y el pastor se la come y vive de la oveja. Y yo sé que hay muchos pastores que se la pasan pidiendo dinero, ¿verdad? Y más cuando se quieren ir de vacaciones. Es cuando más les habla Dios y les da este tipo de palabras porque necesitan dinero para irse de vacaciones. Y te lo digo por experiencia propia y para que estés al tanto y advertido. En un lugar donde yo me congregaba, orábamos para que llegaran ovejas gordas con mucha lana, así sin descaro. Vamos a juntarnos en el grupo de oración. ¿Qué vamos a orar? Que vengan ovejas gordas, que vengan los peces gordos. Y lo más sorprendente es que yo decía, amén, amén, vamos a orar por esos. No cualquier ovejilla ni pescado flaco. Que vengan los gordos, los pudientes, los que tienen puestos altos, para que nos beneficie. Y oramos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que nos traigas a los peces gordos, a las ovejas llenas de lana, Señor. Sí, porque a ti te ha agradado usarlos. Fíjate hasta qué punto llega la blasfemia de pedirle algo a Dios que es completamente opuesto a lo que enseña su palabra. ¿Cuántos de aquí yo también pedían esas? ¿O nomás yo? No se hagan. Entonces es fácil y me ha tocado que me cuenten experiencias de pastores que son así. Aquí aclaro, normalmente están solo los lugares de adelante, ¿verdad? Y no sé qué pensar. Yo sé que pueden venir a cristianos de otra parte y dicen, no, los de adelante son para los líderes, ¿verdad? Aquí no existe eso. Aquí cada quien se sienta donde quiera y no hay ni un lugar de estacionamiento reservado ni para mí ni para nadie, y eso que se batalla mucho para estacionarse. Mucho menos va a haber un lugar en los asientos para que se siente gente importante, porque la Biblia es clara que no puedes hacer división ni acepción de personas. Pero en las clases de nuestras escuelas mexicanas, ¿quiénes son los que se sientan a mero atrás? ¿Y quiénes son los que se sientan adelante? ¿Quiénes son los más aplicados, los más estudiosos, los más bien portados? Los de adelante, ¿verdad? Yo siempre me sentaba adelante. ¿Y los de atrás? Toda la raza esa que nomás va a ver qué y están hablando y lo tienen que callar y castigados. Así que yo pregunto, ¿por qué todos se sientan atrás? ¿Por qué? ¿Les escupo mucho? Y los de adelante dicen, hombre, más lejos porque hasta acá llega. Yo dejo claro, aquí no se separan lugares para nadie. Así que no hay ningún problema que te sientes adelante. Pero yo sé que hay lugares donde tienen sus lugares especiales, ¿verdad? Y aunque no tengas mucha experiencia en las cosas de Dios, pero tienes mucho dinero, se te va a dar un trato especial. Y lo digo porque lo he vivido. Hasta en eventos que organizan. Tocó que me invitaran a un concierto cristiano. Y primero hacen una invitación formal, especial para los pastores. Y les dejan un lugar especial a los pastores porque ellos no se quieren sentar con todos los demás. Y lo más sorprendente es que todos los pastores aceptaban ese trato, cuando tenemos un ejemplo claro entre Pablo y Bernabé, que rasgaban sus vestiduras cuando querían darles un lugar especial. Este tipo de cosas sí suceden, aunque no es muy frecuente, pero es muy fácil detectarlo, ¿verdad? El simple trato con los demás, el simple trato hacia las ovejas, si hay una preferencia por el que tiene o el que puede, cae en esta categoría. Ay de ustedes, pastores, que en lugar de beneficiar a las ovejas, se benefician ustedes de las ovejas, que es completamente opuesto. Pero vamos a un caso más difícil de discernir, que creo que este es el más general. En el área de cuidar,
Ese tipo de maltratos o acepción de personas es visible. Pero, ¿qué tal en el área de alimentar? ¿Qué pasa si tú tienes un pastor que te trata bien chido? Siempre está contigo, te bendice, te ayuda, te hace reír, pasas un tiempo bien ameno con él, pero no te enseña la Biblia. ¿Es un falso pastor o es un pastor genuino? Romanos 16, 17 al 18. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Así que esa es la otra cara de la moneda. Te cuidan muy bien. Estás feliz con ellos, pero te enseñan solamente doctrina de hombres. Esos son los que más defiende la gente. Cuando expones la verdad bíblica, sacan las uñas. Mi pastor es muy buena gente. Yo no estoy diciendo que sea mala gente, ¿verdad? ¿Qué clase de pastor es uno que se la pasa sobando y peinando a las ovejas, pero nunca les da de comer? ¿Es un buen pastor o un mal pastor? Bíblicamente hablando. Te hace sentir muy bien. Es una persona muy agradable, pero te tiene muerto de hambre. ¿Alguien se salió de alguna congregación porque te estabas muriendo de hambre? Entonces, es más difícil detectarlos y a veces tarda más tiempo porque todo está bien chido al principio, ¿verdad? Ay, con ganas, pero conforme pasa el tiempo, te empiezas a empezar a morir. Cada vez te mueres más, cada vez más y más y más, porque normalmente en esos lugares solo hay leche espiritual, no salen del amor o de pedir ofrendas, o ni siquiera te enseñan la Biblia y te enseñan un montón de doctrinas de hombres. Yo conozco, y muchos de aquí llegamos bien expertos en doctrinas de hombres, ¿verdad? ¿Cuántos eran guerreros valientes en la guerra espiritual? Ándele, ándele. Que se andaban peleando con demonios. ¿Y quién de aquí se subió al cerro para pedir que se derribaran las murallas? No se hagan, levante o yo te digo quién es. No es cierto. ¿Cuántos llegaron bien truchas con las maldiciones generacionales? ¿Te quedaste sin trabajo? No, hombre, a ver, vamos a analizar tu árbol genealógico. Ahí traes una bruja, algo ahí en tus ancestros que tienes que deshacer. ¿Quién te enseñó todo eso? Tu pastor, que te cuidaba y te hacía reír y te trataba muy bien. ¿Te das cuenta de lo grave que es y el daño que hacen este tipo de gentes? Y con palabras suaves y lisonjeras engañan a quienes. Nos engañaron a nosotros. ¿Por qué? Por ingenuos, ¿verdad? Ingenuos. Tenías la escritura y no la leíste. Le creíste porque es muy buena gente. Así que ¿cómo determinas a un buen pastor? No puede simplemente por cómo te trata. Ni tampoco puede ser porque enseña muy bien. Porque hay unos pastores que enseñan muy bien, pero son pésimos como personas, ¿verdad? No te bajan de cucaracho. Eres un cucaracho, punto. Peor que un gusano. Es cierto, ¿verdad? Pero pues no me lo digas siempre. También soy una oveja, digo, ya fui cucaracho, quiero sentirme oveja. Entonces, el propio Pablo nos dice, apártate de los tales, ¿verdad? Apártate de ellos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando ni un buen trato solamente, ni solamente nutrición. Estamos buscando las dos cosas. Que tiene que haber un balance. Entonces, Jesús nos da otro criterio. Dice Juan 10, 2 al 5. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Y aquí yo quiero aclarar el contexto del pasaje, porque lamentablemente muchos pastores quieren hacer esto con las ovejas, ¿verdad? Y muchas ovejas quieren que esto les pase con su pastor, y es un grave error. ¿De qué pastor está hablando aquí la Escritura? ¿De un pastor como yo o de Jesús?
de Jesús, no de un pastor humano. Así que, fíjate, porque a mí me dijeron así y se te vuelve una carga muy pesada. Aquel que quiera un día ser pastor tiene que entender claramente esto. Te dicen, a ver, llamas a cada una oveja por su nombre y la saca del redil. Conocen tu voz y no siguen a ninguna otra. ¿Cómo le hago para que ustedes todos pueda conocerlos? Ahorita todavía puedo, ¿verdad? Por nombre. Y que tengamos tal cercana relación que nada más sabes escuchar mi voz. Es imposible conforme la gente vaya llegando, ¿verdad? ¿Cómo le haces para tener una congregación con 200, 300 personas y tener una relación de ese tipo con todas? Es imposible. Por eso los pastores dejan la familia y dejan todo por tratar de cumplir esto, pero es un grave error, porque este pastor no es el hombre, este pastor es Jesús. Y la voz que deben de escuchar no es la mía, sino la de Jesús. Y reconocer la voz de Jesús y seguir la voz de Jesús, no la del pastor humano que está a cargo de ellos temporalmente en esta vida, ¿verdad? Entonces, esto empieza a darnos un poco de claridad en cuanto a lo que un pastor es y lo que no es. Porque la relación cercana a sus ovejas no puede ser solamente con un pastor, y te voy a demostrar por qué. Y aparte, una vez que te demuestre que la Biblia habla sobre una multitud de pastores en una sola congregación, es imposible que uno solo tenga tal relación con todas las ovejas, sino que el trabajo se tiene que repartir entre todos los pastores. Entonces, todos esos pastores que se desviven por estar cercano a las ovejas están cometiendo un error si ellos quieren ser los únicos. Por eso el concepto de superhombre como pastor está completamente errado. Puede ser bien intencionado, pero está completamente equivocado. Ahora, vamos a analizar el tema que, una vez entendido lo que hace un pastor en cuidar y alimentar, la Escritura nos habla que no nada más hay un solo pastor, sino que tiene que haber varios. Y la pregunta en cuanto a la máxima autoridad, parece ser que el que se para aquí a enseñar es el que manda, ¿verdad? Normalmente se aprende así. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que el pastor dice. Y si el pastor se vuelve loco, toda la congregación se va con él. Como decía mi mamá, ay, si te dicen tírate a un puente, te tiras, ¿verdad? A alguien su mamá le dijo eso. Cuando decías, ¿por qué andabas en la calle? Ah, pues es que mi amigo me dijo, ay, qué obediente. Y si te dicen tírate de un puente, te tiras. Bueno, hay cristianos que así son, ¿verdad? Les importa poco que lo que dice la Escritura, lo que su pastor les diga. ¿Por qué? Quizás porque ha estado muy cercano a ellos, porque se los ha ganado, pero les enseña mentiras. Y si les dice salten, saltan. Entonces, cuando analicemos la forma de la autoridad en la iglesia, todo ese tipo de doctrinas se cae fácilmente, porque es imposible que la autoridad esté en un solo hombre. Aunque sea muy buen pastor, la autoridad no puede estar centrada, bíblicamente hablando, en un hombre. Y veamos entonces que la Biblia nos da el tema de pastores u obispos. Vamos a Hechos 20, 17 y 28, o sea, los dos versículos del mismo capítulo. Dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y me brinco al 28 para ver lo que le dijo a los ancianos. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Entonces vemos que los mandó llamar a los ancianos, ¿verdad? Y les dice obispos que pastorean al rebaño del Señor que Jesús adquirió con su propia sangre. De entrada, el rebaño no es tuyo, ¿verdad? El único dueño del rebaño es Jesús. Así que tú no puedes decir que son tus ovejas. De ahí se desprenden muchas doctrinas. Te vas a cambiar de congregación y siempre es un problema, porque te van a decir que no te puedes ir sin la autorización de tu pastor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Ah? Y luego le echan más crema a sus tacos. Te sales de mi cobertura. Y ahí está afuera el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Alguna vez te enseñaron eso? ¿De dónde lo sacaron? ¿Se drogaron o algo? Porque la Escritura no lo dice. Es imposible que un ser humano te cubra te puede cubrir con una manta, ¿verdad? Una colcha,
Pero espiritualmente, un simple ser humano está confinado en este cuerpo mortal y no te puede poner ninguna especie de cobertura espiritual arriba de ti. Es una gran mentira que los cristianos se han creído por años, y yo me la creí también. Entonces, yo salí de la iglesia sintiendo que tenía un escudo alrededor y que el diablo no me puede hacer nada, y luego me decía, no, donde tú estés el diablo huye. Entonces, ¿cómo te sentías? ¿Ah? No sé si te sentías como yo, pero Satanás, ya llegué. Huye, porque aquí está la cobertura. Y cuando te quieres cambiar de iglesia, no, ¿cómo cambiar de iglesia? Y luego la cobertura, ¿a poco puedes andar desprotegido allá? El león te va a comer. Y fíjate cómo suplantaron la posesión de Cristo y pusieron a un pastor. Ahora resulta que el pastor te da cobertura. Y si te quieres ir, él te tiene que dar permiso. Y él decide qué haces con tu vida y qué no haces. Aguas, pero si quieres una cobertura más machín, tienes que honrarlo. ¿También te enseñaron eso? A mí me lo enseñaron. ¿De dónde lo sacaron? La verdad no tengo idea quién fue el primero que se le ocurrió, pero la Escritura no tiene ninguna referencia a eso. La Escritura confiere la representación de la autoridad en los ancianos. Leamos lo que el original dice en cuanto a ancianos, obispos y pastores. En este pasaje, llamó a los ancianos presbúteros o presbíteros, que se traduce como anciano, no necesariamente de edad, sino el símbolo de un anciano que viene desde el tiempo de Israel, antes del Antiguo Testamento. Las personas de mayor edad que habían sobrevivido en aquellos tiempos tenían mucha sabiduría. Cuando el pueblo quería hacer algo, consultaba a los ancianos, asumiendo que tienen sabiduría. Yo me preocupo el día que llegue a ser anciano como avanza la tecnología, ¿verdad? Porque una cosa es la tecnología y otra cosa es la sabiduría. Pero nuestra generación ha pensado que si una persona mayor no sabe usar tecnología, por lo tanto no es sabio, cuando no tiene nada que ver. Y se desprecia a los ancianos o a la gente adulta porque no están al tanto con la tecnología, pero no tiene nada que ver. Cuando yo esté anciano, ¿quién sabe quién me va a hacer caso? Dicen, hombre, este viejo no sabe ni prender, no sé qué vaya a haber en aquel tiempo, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver. En aquellos tiempos no había avance tecnológico. Así que quien realmente tenía mucho conocimiento acumulado, y más si era del pueblo de Dios, eran los ancianos. Ahora, en el concepto de ancianos, no se trata de una edad, sino de cumplir con ciertos requisitos de madurez, que los vamos a ver más adelante. Pero a los ancianos, Pablo los mandaba a llamar en asuntos importantes de la iglesia. En el primer concilio de Jerusalén, Hechos 15, se debatió entre los apóstoles, los ancianos y la congregación. Así que los ancianos representan la autoridad. Y dice que son obispos, la palabra es episcopo en griego, que se traduce como supervisor. Y pastorean, poimanó, de donde la palabra pastor en griego poimen viene. Entonces, los ancianos son personas que supervisan y pastorean. Por eso, los ancianos son pastores. Pero hay una diferencia muy importante entre el don y llamado a ser pastor y el llamado a ser anciano, porque ni Corintios, ni Romanos, ni Efesios menciona a los ancianos entre los ministerios. No sé si te das cuenta. Entonces, un anciano, y ahorita vamos a ver más clara la diferencia, es alguien que representa autoridad, pero la Biblia nunca menciona a un anciano en singular. En todas las escrituras, excepto cuando se enlistan los requisitos para ser anciano, en todas siempre hace referencia a los ancianos en plural. Así que no hay ninguna base para tener un solo líder en la iglesia o un máximo gobernante, sino que tiene que haber un conjunto de ancianos que determinan qué debe de suceder con la congregación. Ahora, aún en casos que tiene que ver con el cuidado directo de las ovejas, Santiago 5:14 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué ahí anda un pastor tratando de visitar a todos? ¿Dónde está el error? En que no va a poder, porque no nada más le corresponde a él, corresponde a los ancianos. Y si tienes 4 o 5 ancianos, ¿tienes que esperar un mes para que vengan a visitarte? Claro que no. Pero si tienes a uno solo, que es el que hace todo, ¿cuándo te van a atender? De donde yo vengo me decían, de donde yo vengo, quiero hablar con el pastor, 3 meses. ¿Y por qué no más querías hablar con él? No se supone que los ancianos
tienen la misma responsabilidad que ese en particular? Entonces hay un error en ambos lados. Quien a fuerza quiere hablar con él, pensará que solamente Dios lo usa a él. Y aquel que se deja, ¿verdad? Que dice, sí, pues yo, nomás yo y nadie más. Esto tiene muchas vertientes. ¿Alguna vez te dejaron enseñar algo en la congregación donde te reunías? Te lo digo por experiencia propia. Tratar de enseñar algo a un grupo en una congregación que no es bíblica en este aspecto es considerado alta traición. A alguien lo acusaron de alta traición porque se atrevió a hacer un grupito en su casa, se atrevió a dar un estudio bíblico que él solo preparó. Fíjate a qué extremo han llegado, que ahora te dicen, bueno, tú vas a dar el estudio, pero no hables, ponles este video. ¿Ah? Entonces reúnen a la gente y les ponen el video para que no haya fallas y se diga exactamente lo que su pastor dijo. Poniendo en duda o dando por hecho que la persona que quiere dar el estudio es un completo incapaz, afectado de su mente, tonto, no regenerado, que no puede hablar de la palabra del Señor. ¿Hasta qué punto se llega por tratar de mantener el control de un individuo que tiene la máxima autoridad? Y lo digo porque mucha gente, oye, es que hay un grupo de personas que me dicen que les enseñe. ¿Sí me dejas? Ahí es para rasgar las vestiduras. ¿Cómo que sí me dejas? ¿Cómo? ¿No tienes el Espíritu Santo? ¿O nomás lo tengo yo? Es Dios quien pone a las personas. Si ese grupo de gente te pide que le enseñes, es un milagro del cielo. Dios te está diciendo directamente, háblales lo que has aprendido. Ahora, si tú no sabes de doctrina bíblica y dices, quiero ver un grupo, te voy a decir que no. No porque sea mi autoridad, sino porque vas a echar a perder a toda esa gente, porque ni siquiera tú sabes. Por eso no he llegado a los requisitos, pero tiene que haber requisitos. Pero si tú sabes, has estado aquí un tiempo, entiendes la doctrina, eres miembro de la iglesia, no necesitas autorización para enseñar la palabra. Al contrario, cualquier oportunidad que tengas, aprovéchala. Avísame, ¿verdad? Avísanos para saber que si un día vienen a quejarse de un hereje, ya sabemos quién fue. Pero el asunto de enseñar y predicar no requiere autorización de parte de un individuo, ¿verdad? Tito 1:5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Cada congregación tiene que tener un grupo de ancianos. Y veamos una referencia más a los ancianos para entender la autoridad. Si el pastor no es la máxima autoridad, entonces, ¿los ancianos son la máxima autoridad? Tampoco. Hay una autoridad encima de ellos todavía. Primera de Pedro 5, 1-4. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Así que, ¿quién está encima de los ancianos? El pastor supremo. ¿Quién es el pastor supremo? Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, nosotros, si queremos ser una congregación bíblica, no obedecemos a los hombres. No obedecemos a los hombres. Obedecemos a Cristo. Y si yo te digo algo que Cristo dijo, lo haces, no porque yo dije, sino porque Cristo lo dijo. ¿Me explico? Y si el grupo de ancianos un día se vuelve locos aquí y les pedimos cosas que no son bíblicas, ¿tienes que obedecer? Claro que no. Obedecemos al príncipe de los pastores, al pastor supremo. Y si los ancianos se volvieron locos, los ignoramos y no les hacemos caso. ¿Verdad? Entonces hay responsabilidad de ambos lados, ¿verdad? Efesios 4:15, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza,
es decir, Cristo. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad? Jesús, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un anciano? ¿La puedes ver? No son lo mismo. Ambos pastorean, ¿verdad? Los ancianos pastorean. ¿Y los pastores? También. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un anciano? Porque tú no puedes decir, Dios me llamó a ser anciano, porque no es un ministerio registrado. Puedes trabajar como anciano, pero tienes un llamado a pastor, o evangelista, o a profeta, o apóstol. Bíblicamente hablando, ¿verdad? 1 Timoteo 5:17 nos permite ver la diferencia. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. ¿Cuál es este honor? En el contexto que está hablando aquí, la palabra griega es un sueldo, un salario. Entonces dice que a los ancianos se les pagaba. Y a los que hacen bien los asuntos, dirigen bien los asuntos de la iglesia, págales el doble. ¿Ah? Por eso decía antes, a ustedes ancianos no lo hagan por dinero, porque había una paga de por medio. Y luego dice, de la iglesia sean dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. O sea que no todos los ancianos se dedicaban a predicar y a enseñar. Todos los ancianos pastorean, pero no todos los ancianos son pastores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las dos cosas que un pastor hace? Cuida y alimenta. Los ancianos, ¿qué hacen? Cuidan, ¿verdad? Y algunos alimentan. Esa es la diferencia entre un anciano y un pastor. El pastor cuida y alimenta. Los ancianos cuidan. Nada más. ¿Necesitas un don especial para ser anciano? No. ¿Necesitas un don especial para ser pastor? Sí. ¿Me explico? Entonces, todos los ancianos pastorean. Todos los ancianos son pastores. En el oficio, en la función, sí. Pero un pastor puesto por Dios cuida a la congregación y enseña la verdad bíblica. Entonces, el maestro, el rol del maestro está muy asociado a un pastor bíblico. Por eso cuando vimos en Efesios 4:11, algunos apóstoles, profetas, evangelistas, y luego dice pastores y maestros. Algunos dicen que esos dos son uno solo. Porque no puede haber un pastor que tiene la tarea de alimentar si no es maestro, ¿verdad? Aunque de los maestros vamos a ver el miércoles. Pero sí puede haber ancianos que no se dedican a la enseñanza. Pastorean, pero no tienen el llamado a pastor. ¿Sí queda clara la diferencia? Ok, entonces, para terminar, quisiera que viéramos los requisitos que todo pastor debe tener, todo evangelista debe tener, todo profeta debe tener, todo apóstol y todo maestro. No son requisitos exclusivos de aquellos que quieren ser ancianos, sino que son la evidencia de creyentes maduros. Y veamos primero, ¿qué pasa si una congregación tiene solo un pastor? ¿Hay algo en la Biblia que nos hable de eso? Hay un caso que quisiera comentártelo. Hay un caso de una congregación que tenía un solo pastor o anciano, una persona que tomaba las decisiones. Tercera de Juan 9 y 10. O sea, tercera de Juan capítulo 1, versículo 9 y 10. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. ¿Te suena familiar? ¿Sí o no? ¿Alguien está en una congregación donde nomás hay uno que le encanta ser el primero y él quiere ser el que dé las órdenes, y si no te adaptas a lo que él dice, te expulsa de la iglesia? Dice, esta es una evidencia. Juan vio el futuro. No, desde ese entonces ya había estos locos. Ya estaban. Y siguen estando entre nuestra sociedad, ¿verdad? Así que el único ejemplo que tenemos de alguien que quiere ser el primero es un ejemplo negativo. Toda la iglesia está sujeta a él y están haciendo las cosas mal. Por eso, si alguien quiere ser pastor, ¿cuál es la primera pregunta que le debemos de hacer? Si alguien dice, yo vengo porque quiero ser profeta,
Perdón. ¿Cómo sabemos que Dios lo está trayendo? Imagina que te preguntan a ti. Yo vengo porque Dios me dio un sueño. Yo no niego que Dios te pueda hablar en sueños. Ahí tienes a Daniel, ¿verdad? Dios me dijo que fuera y me pusiera a enseñar a la gente. Ve y enséñalos. No, pero aquí. ¿Cómo determinas que realmente Dios lo está mandando? ¿Le crees en su sueño o no le crees? ¿El sueño es todo? A ver, cuéntame tu sueño. No, pues y le echan crema. No, pues vi a un ser que tenía una cabeza pero 4 caras. O sea, no me digas, ¿leíste Daniel Apocalipsis, verdad? Y algo que tenía como ruedas, llenos de muchos ojos. Pues también viene en Daniel. Pero te empiezan a dar elementos bíblicos. Vi un trono y vi esto. Porque dices, sí viene en la Biblia. No, entonces seguramente Dios te da el sueño. No vayas a hacer eso. Ningún sueño es autoritativo o autoritario como para decir, bueno, si lo soñaste, entonces sí es. Tienes que someterlo a la evidencia bíblica. Y gracias a Dios, tenemos una lista de requisitos para detectar quién está realmente siendo puesto por Dios y quién no. Vamos a 1 Timoteo 3, 1 al 7. Pero aclaro que estos requisitos no nada más son para los obispos, los ancianos o los pastores. Son para todos los cristianos maduros. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendeciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Pausa. Ya con estas son muchas, ¿verdad? Y hasta bien difícil entrar en este punto. ¿Qué tal de los que hablan de la prosperidad? ¿Quedan descartados aquí? Aquellos que dicen, no, es que Dios no te quiere pobre, Él te quiere bien bendecido. ¿Qué dice aquí? Ni amigo del dinero. El dinero nunca debe ser un problema, ni hacer énfasis en el dinero. Que si Dios te ha mandado, Él te va a dar los medios, ¿verdad? No da el problema. O no le puedes tener confianza a Dios. Entonces, intachable. ¿Qué significa intachable? Nada más voy a ver algunos. Intachable no es perfecto, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos. ¿Qué es intachable? Que no hay alguien que lo pueda acusar de algo grave o de algo públicamente hecho que estaba mal hecho. Por ejemplo, Samuel al despedirse, ¿qué dijo? Si le debo algo a alguien, si alguien tiene un pendiente conmigo, dígalo ahorita delante de todos. Nadie dijo nada. Entonces, me voy en paz. Intachable. Claro que Samuel tenía sus errores, ¿verdad? Pero no había nada visible que le pudieras acusar. ¿Me explico? Entonces, si esta persona viene y dice, no, pues Dios me está diciendo, a ver, ¿alguien le conoce a alguien a este hombre? Y fíjate cómo la congregación influye en quién puede ser pastor, quién puede ser profeta y todo, porque tiene que ser intachable. Así que si tú has visto algo en una persona y no dices nada, estás mal, ¿verdad? Versículo 4, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Factor importante, tu casa y tu familia. ¿Tienen que ser todos convertidos? Claro que no, porque no depende de mí la conversión de mi familia. Pero aunque no sean convertidos, tienen que obedecer con el debido respeto, no a la fuerza. Después trataremos más a detalle estos temas. Lo vimos en el Día del Padre. Pero si tú eres un buen hombre, tus hijos no tienen por qué tratarte de forma irrespetuosa. ¿Me explico? Si no puedes gobernar a tu familia, no le entres a las cosas de la iglesia. No vas a poder con las cosas de la iglesia. Para estar en las cosas de la iglesia, tienes que tener bien a tu familia. Versículo 6, no debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito ni en trampa del diablo. Entonces, oye, pues tienes bien poquito y ya quieres hacer cosas. No.
no te voy a dejar. ¿Por qué? Por tu propio bien. ¿Qué pasa si a la ignorancia, y no por despreciar, qué pasa si a la ignorancia le das autoridad? ¿Qué pasa? Se vuelven déspotas, ¿verdad? ¿Has visto a alguien con autoridad déspota? ¿Por qué es un déspota? Por ignorante. No puede ver a alguien sabio y déspota, no se puede. Si tú a alguien que no sabe, que piensa que lo sabe todo, porque todos pensamos que ya sabemos todo, ¿verdad? No importa qué tan nuevo estés, siempre piensas que ya lo sabes todo. Y eso te da seguridad. Y hablas con mucha seguridad una bola de barbaridades. Y luego te crees mucho. ¿Por qué? Por ignorante, por nuevo. Entonces no se puede que un neófito, alguien nuevo, se le otorgue autoridad para hacer algo porque se le va a subir a la cabeza por la propia ignorancia que tiene. Así que por eso cuando tratamos a los déspotas, no te pongas el tú por tú por ahí con ellos porque te ganan con experiencia. Es gente ignorante que no entiende la función, así que a veces nada más hay que soportarlos, pero en la congregación bajo ninguna razón. Una persona déspota entre nosotros no puede permanecer así. Tiene dos opciones, se corrige o se va. Eso es lo que la Biblia enseña en Mateo 18. Se corrige o se va, así de simple. Entonces si tú ves a alguien déspota entre nosotros, no te quedes callado o te vuelves cómplice. Y cuando nos demos cuenta, tú también te arrepientes o te vas. Porque tampoco se aceptan, bíblicamente hablando, personas que no quieren formar parte de la responsabilidad en una congregación. Así que, ¿quién quiere ser miembro de la iglesia? ¿Para qué me meto en problemas, verdad? Bueno, pues si realmente eres creyente, tienes que amar a la iglesia. Si amas a Cristo, amas a la iglesia. Así que nos encanta meternos en broncas, ¿verdad? Por amor a Jesús, aquí estamos. Y júzguenme, y yo también a ti. Pero siempre concediendo el beneficio de la duda, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Yo me equivoco, así que voy a ser paciente contigo. Tú te equivocas, sé paciente conmigo, pero no te quedes callado. Últimos requisitos, Tito 1, 5 al 11. Te dejé en Creta para que pusieran en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombrarás a ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Fíjate cómo aquí contradice lo otro, ¿verdad? En el sentido de que sus hijos tienen que ser obedientes, aquí tienen que ser creyentes. Y aquí hay una controversia. ¿Hasta qué edad son responsables tus hijos? ¿O eres responsable de tu hijo en cuanto a su creencia? Aquí dice deben de ser creyentes, pero no es algo que yo puedo controlar, ¿verdad? Pero en ciertas situaciones, y después nos meteremos en este tema, en ciertas posiciones en la iglesia es ideal que toda la familia sea convertida. En otras, no tanto. Pero nos meteremos en esa controversia más adelante. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Entonces, no nada más es enseñar, sino también defender, ¿verdad? Después daremos un curso de apologética. Versículo 10, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. ¿Te suena familiar esto también? Lamentablemente es muy común. Entonces, ¿tienen que someterse a mi autoridad? ¿Sí? ¿O si no les quito mi cobertura? El diablo te está esperando allá afuera, como león rugiente, esperando a quien devorar. Te rebelas a mí y te va a ir de la patada. ¿Qué haces con ese tipo de dirigentes? Primero se confronta. ¿No sabes qué? ¿De dónde lo sacaste de la escritura? No es que a mí me lo enseñaron. ¿De dónde en la escritura le enseñaron a ese? No sé, yo así lo creo.
necesitamos cambiarnos y apegarnos a la Escritura. No, aquí se hace lo que yo digo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Muchas gracias por tu tiempo, por tus atenciones. Yo estoy buscando la enseñanza de Jesús, no la tuya. Pero te está esperando el diablo. No, aquí lo tengo enfrente. ¿No le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás? Así de simple. No, es que ¿qué me va a pasar cuando me salga de la iglesia? Nada si te sales por razones bíblicas, ¿verdad? ¿Verdad? Ya no le tengan miedo a esas gentes. Yo sé que aquí ya no les tienen miedo, pero muchos comentarios de la gente que le tiene miedo a esa gente. Hebreos 13:17. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. De aquí yo me expongo ante ustedes, ¿verdad? Consideren cuál es el resultado de mi estilo de vida. Y si te parece bíblico, te parece correcto, imítalo. Si no, confróntame, ¿verdad? Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcalos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Entonces, aquí dice que te sometas a tus dirigentes, pero primero dijo que consideres su resultado de estilo de vida. Así que el sometimiento jamás es a un hombre, ni a su enseñanza. Si este hombre te habla lo que Jesús dijo, ¿por qué no lo harías? ¿Verdad? Te sometes a un dirigente bíblico, no al hombre, sino al que te dice las palabras de Jesús. Así que mi tarea, como la de cualquier pastor, y principalmente mi tarea como pastor a cargo de la enseñanza, puede ser verificada por ustedes en cualquier momento. No me enojo si me critican constructivamente, pero no estoy dispuesto a aceptar que me dejes en el error, ¿verdad? Si realmente me aprecias como yo te aprecio, no me vas a dejar equivocado, como yo no te dejaré equivocado a ti. Así que tenemos que cuidarnos unos a otros y asegurar que la función que desempeñamos sea bíblica al 100%. Si yo no hago algo bíblico, son solamente dos opciones: o no me importa o me estoy equivocando. Te vas a dar cuenta simple cuando me vengas y me digas, puede que yo sea el equivocado o que tú estabas equivocado. Pero si me demuestras con la Biblia que estoy en un error, tengo que aceptarlo y corregir mi enseñanza, porque nuestro objetivo es ser bíblicos. Si me vuelvo loco, no me toleren. Si me despego del suelo, regáñenme. Yo espero que nunca pase, pero como humano estoy expuesto. Si Pablo dijo que Dios tuvo que mandarle un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se eleve, ¿qué me queda a mí, verdad? Entonces, si nos beneficiamos unos a otros, tenemos que ser honestos unos con otros y apegarnos a lo que la Escritura dice. Vamos a ponernos de pie y quisiera que oráramos juntos para que este tipo de personas que cumplen los requisitos no sea algo extraño entre nosotros, ¿verdad? No sea que, mira, él sí los tiene, sino que el extraño sea el que no los tiene. Que todos tengamos lo que bíblicamente se requiere para poder ser genuinos como pastores, como profetas, como evangelistas, como apóstoles, si se llega a dar el caso, en el contexto bíblico, y como maestros, que es algo que nos está haciendo mucha falta. El miércoles, si Dios quiere, hablamos sobre los maestros y cerramos el tema de los ministerios. Pero oremos pues, cada uno en lo personal y como congregación, para mantenernos fieles y que hagamos todo lo que esté de nuestra parte para que estos requisitos podamos usarlos como credenciales cada que queramos hacer algo para las cosas de Dios, ¿ok? Vamos a orar. Señor, primero reconocemos que no merecemos nada de ti, que sabemos que es imposible para nosotros aspirar a cumplir con los requisitos que nos has establecido en tu palabra, pero tu Espíritu Santo en nosotros nos lleva a hacer las cosas bien. Nada en nosotros produce algo bueno, solamente tu presencia en nosotros. Así que si queremos trabajar fielmente en tu obra, necesitamos que estés con nosotros en todo momento. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe y que en tu misericordia no nos permitas desobedecerte. Sabemos que hay situaciones en las que nos dejas para ver, que nosotros veamos lo que nuestros propios corazones quieren
y cómo seguimos teniendo tendencias equivocadas y no podemos confiarnos en que somos personas buenas. Pero según tu misericordia y tu llamado a nuestras vidas, concédenos caminar fieles delante de ti. Endereza nuestros caminos. No nos dejes decidir a nosotros mismos, sino que siempre la influencia de tu Espíritu Santo en nosotros sea más fuerte que nosotros. Enséñanos a dominarnos, como Pablo decía, a controlar nuestros propios cuerpos para poder cumplir con la que dice la Escritura, que aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Concédenos entre nosotros pastores genuinos, evangelistas genuinos, profetas genuinos, apóstoles genuinos y maestros bíblicos y genuinos, para que podamos crecer juntos en armonía y beneficiarnos unos a otros, sobre todo aquellos que van a escuchar el mensaje por medio de nosotros. Así que conforme a tu propósito y conforme a tu gracia, confiamos en ti. Tu gracia es suficiente y es lo que nos mantiene en pie. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? Y disfruten esos tiempos de calor, porque ya mero nos entregan las propuestas para resolverlo. Así que ya no sufras, tú di, voy a aprovechar estos últimos, no sé si nos lleve a tomar meses, esos últimos meses de calor para acordarme de dónde vengo. Que yo llegué aquí y estaba todo climatizado. No, yo estuve ahí en los tiempos de árbol plantado, servicio de sauna gratis. A las mamás ya le dieron el para que sobrevivas, ¿verdad? El Día de las Madres, el paquete para que sobrevivas, su termo con su abanico. No las veo que lo estén usando, pero fue pensado en eso, para que estés a gusto en la predicación. En cuanto tengamos las propuestas, se las vamos a hacer, dar a conocer, y hacemos el plan para climatizar esta área. ¿Alguien tiene una pregunta a pesar del calor? ¿Nadie? Mientras, ¿me pueden traer los avisos, por favor? Bueno, gracias. Buenas tardes. La pregunta es del cuidado. Sí me queda claro la enseñanza y todo, pero ¿hasta dónde es el cuidado de un pastor en la iglesia, o un ejemplo del cuidado del pastor hacia la iglesia? ¿En qué consistiría o a qué se le llamaría cuidado? ¿Bíblicamente hablando? Sí, o sea, en la Biblia y en lo cotidiano, por decir. Lo analizamos un poco quizás más a profundidad en el caso de Timoteo el miércoles, donde Pablo le dice que así como él se ha comportado entre los hermanos, así debe comportarse Timoteo. Y Pablo siempre dice que él no llegó con sabiduría humana, siempre con temor y temblor, sirviendo, trabajando con sus propias manos, buscando hacer beneficio, se ocupaba en los demás, se preocupaba por los demás, se esmeraba por ir a enseñarles cosas nuevas. Es el criterio que tenemos como algo bíblico. En cuanto a la comunión entre hermanos, eso no nada más es de un pastor. Y qué bueno que esa es esa pregunta. Normalmente los cristianos están esperando que el pastor vaya a visitarlos, ¿verdad? ¿Cuál es tu base bíblica para eso? No la hay. La Escritura dice que convivían juntos partiendo el pan en las casas, ¿verdad? O sea que ¿quiénes son los que deben estar visitando a quién? Todos a todos, como hermanos en Cristo. He escuchado mucho eso, no, el pastor ni viene, pues ya a lo mejor ni va a ir, ¿verdad? No es su trabajo ir nada más. Claro que yo he visitado a varios, no a todos, otros no me han invitado, a otros los voy a invitar. Uno de los requisitos es ser hospitalario, pero no puedes esperar eso nada más de los ancianos. Toda la congregación, si realmente nos amamos, vamos a estar al pendiente uno de los otros. Entonces es un error que una persona piense que el trabajo del pastor es estar visitándolos a todos. No podría, si son muchos, ¿verdad? No podría, y si lo hace, descuida cosas igualmente importantes que no debe descuidar. Así que se reparten entre todos y entre todos nos cuidamos. ¿Sí me explico? Gracias. ¿Alguien más? Acá hay otra pregunta, please. Tienes que poner sobre la mesa, imagínate que tú le demandas a un pastor que siempre esté ahí. Si eso le cuesta sacrificar a su familia, ¿no lo desacredita como pastor? Lo desacredita como pastor. Entonces tiene que haber un balance entre la familia del pastor y su trabajo como pastor. Bueno,
hay muchas situaciones de, por ejemplo, de lo del sueldo del pastor, ¿no? Sueldos. Ajá. Realmente, exactamente nadie dice nada del sueldo del pastor. En cuanto a O sea, bueno, ¿cantidades? Sí, o sea, tú dices, bueno, ahorita comentabas que a veces es como, depende de lo que haga, es lo que se le va a dar el sueldo. Nadie realmente sabe cuánto sueldo se le da a un pastor. No hay, en el caso, ¿no? No hay una regla de cuánto debe ser el sueldo, ni tampoco es a fuerza el sueldo, ¿verdad? Entonces, ahí queda un criterio en cuanto a miembros en la familia del pastor, cantidad de integrantes en el pastor, cuentas que hay que pagar y todo para poder asegurarse que una iglesia pudiese sostener a una familia. En el caso de la Biblia vemos que una sola iglesia por ciudad, así que eran iglesias a veces grandes. Una iglesia pequeña, por ejemplo, Ananías y Zafira tenían una iglesia en su casa. ¿Tú crees que esos mantenían a Ananías y Zafira? No, porque en la Escritura nos dice que Ananías y Zafira trabajaban haciendo tiendas con Pablo. Entonces tiene que haber un punto en el que la iglesia pueda decidir, tenemos las finanzas para poder sostener a una familia para que se dedique de lleno al trabajo de la iglesia. Y mientras más posibilidades tenga la iglesia, la Biblia dice que a los ancianos también se les da un salario, pero no hay una cantidad especificada. Y también, bueno, cuando a nosotros nos dijeron que teníamos esa tarea de ser pastores, y teníamos muchos problemas económicos en ese entonces, nos decían, van a tener la iglesia y se les van a acabar sus problemas, porque toda iglesia tiene una parte también de, que no es como, bueno, es como un ministerio, por ejemplo, de mujeres maltratadas, o de situaciones donde generan más dinero. Entonces nos decían que esa parte se tenía que hacer para que de ahí pudiera salir más dinero, ¿no? Pues es que ahí poner los sueldos, o sea, nuestro propio sueldo. Inviertes el fundamento bíblico. El requisito es no ser amigo del dinero, ¿verdad? Y Jesús le dijo a sus discípulos, los mandé sin nada. ¿Les faltó algo? No, porque el hebreo tiene derecho a su salario. Si tú realmente estás siendo enviado por Dios, el dinero, para que sobrevivas haciendo eso que Dios quiere, Dios se va a encargar de dártelo y no tendrías por qué estar haciendo un énfasis en asegurarte que vas a tener dinero para hacerlo. Es primero el llamado y luego la provisión. No porque yo no lo sepa, lo que pasa es de que tengo muchas amigas que después les quiero compartir el video y es eso lo que pasa, ¿no? Que piensan de esa manera. Y así se enseña en muchas partes. La ventaja que tienen todos ustedes es que ninguno cobramos nada, ¿verdad? Ni yo, ni los ancianos, ni nadie. Así que cuando hablemos de poner el clima, ya saben que no hay que descontar la parte de Hernán, y luego tiene un chorro de hijos, y luego se quiere ir de vacaciones, así que eso no afecta para nada con ustedes, porque así como Pablo, yo hago mis propias tiendas, pero en línea, software, a eso me dedico. Entonces, en cuanto a un salario, si algún día me llegan a ofrecer, yo les voy a pedir mucho, se crea. Yo no sé si algún día Dios marque algo distinto, llegue a ser tal la necesidad que se pudiera considerar. Hasta ahorita no lo considero en lo más remoto, pero no puedo negar algo que Dios algún día quiera hacer. Pero tendría que ser bajo los conceptos bíblicos y todo transparente. ¿Me explico? No hay ningún problema en que haya pastores que reciban un salario siempre y cuando tengan los conceptos bíblicos. ¿Nadie más? Hernán, nada más, ahorita dijiste Ananías y Zafira, pero ellos no tienen no. iglesia, ¿verdad? Priscila y Aquila, gracias por la corrección. Ya ves, sí me ama y me corrige. Ananías y Zafira no, estaba diciendo una blasfemia, ¿verdad? Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Corregido. No hay nada más, ¿verdad?